buenos días para todos. Esta cápsula de hoy, de temprano yo te buscaré, emisión 105, es un capítulo que nos confronta una vez más con nuestra realidad espiritual como seguidores de Cristo, con nuestra realidad en esa posición que puedas encontrarte en este momento, en definirte de seguir a Cristo o en querer realmente un cambio en tu vida. Y tal vez esta cápsula, si es la voluntad de Dios y permite que estés en este video, te ayude a tomar la mejor decisión de tu vida. Por eso le titulé a esta cápsula Sinceridad. Amén. El capítulo que nos corresponde hoy de Levíticos, que finalizamos esta etapa que habla del ejemplo del pueblo de Israel escogido, lo que el Señor demandaba en obediencia al pueblo de Israel, a estos sacerdotes, a estos levitas y a su pueblo Israel, de llevar una vida pura. Es fuerte, cada día es más fuerte conocer esa verdad y que la verdad nos haga libre. Amén. Recuerden el rema de esta semana que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido por toda buena obra, decía el apóstol Pablo. Yo reconozco mi pecado delante de Él y espero que tú también lo puedas hacer. Y antes de empezar, prefiero hacer la oración de fe para esa persona que de pronto llega por primera vez a este video y nunca ya la haya hecho y quiera aceptar a Cristo. Y también para aprovechar y reconciliarme también con el Señor y ponerme a cuenta de mis debilidades y mis pecados propios. Y asimismo te invito a que tú también lo hagas junto con nosotros. Amén. Pongámonos a cuentas por medio de esta oración de fe. Padre, reconozco mi pecado delante de ti, las debilidades que hay en mi corazón, en mi ser, las pongo delante de ti y te pido perdón. Y reconozco que moriste en un madero por los pecados de la humanidad y los nuestros. Por ello, te pedimos por favor, entra a nuestra vida personal y ayúdanos para que podamos cambiar, para que podamos mejorar y avanzar. Te doy gracias por ese sacrificio en la cruz y por salvarnos, y te pido por favor, escribe nuestro nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Séllanos con tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y hay fiesta donde en los cielos a causa de esta oración para la gloria de Dios. Si tú hiciste esta oración por primera vez o te has reconciliado con Cristo, así como acabamos de hacer nosotros colocándonos a cuenta por medio de esta oración, hay fiesta en los cielos. Acércate a una congregación de sana doctrina que crea en el Padre, en el Hijo y en el Santo Espíritu de Dios. Amén. El capítulo que corresponde hoy es el de Levíticos, capítulo 15. Entonces ahí habla de unas instrucciones tanto para los hombres como para las mujeres. Vamos a leer de manera introductoria este capítulo, un fragmento según lo que miraba en la explicativa, que está en Romanos capítulo 7 y tiene un subtítulo en el verso 7 que dice: el pecado que mora en mí, el pecado que mora en nosotros. Pero esto es una enseñanza en la cual está hablando el apóstol Pablo. Entonces veamos estos ejemplos a la luz de la palabra y por
por eso es que les decía lo de escudriñar, porque la palabra es para confrontarnos, hacernos reflexionar, meditar y pedir ayuda y fortaleza para mejorar. Entonces dice el verso 7, por la autoridad del Padre, del Hijo y la revelación del Santo Espíritu de Dios, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, y no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo hace en forma de pregunta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Está tremendo esto que nos mencionaba Pablo en Romanos. Amén. Luego sigue el capítulo 8 que dice viviendo en el Espíritu. Le invito a que experimente estos capítulos que le acabo de mencionar. Queda como un abreboca, como le dice, wow, ¿por qué este hombre decía eso? Amén. Ahora sí abordemos un poquitico de lo que es el devocional 15. Vamos directamente a leer, porque en este capítulo habla de dos ítems. Uno, las leyes sobre los flujos del hombre, lo que le decían al pueblo de Israel, y las leyes sobre los flujos de las mujeres. Pero entonces tiene tres palabras que nos dice ahí, no me interprete. Dice flujo, se refiere a un fluido anormal producto de una infección. Impuro, la referencia aquí es que la persona sufre un problema de salud
que no lo hace apto para vivir en comunidad ni participar en la oración de Dios. Recuerda que los levitas eran los que servían en el templo, adoraban en el templo. Y purificará, la referencia aquí es que la persona está apta para vivir en comunidad y participar de la adoración de Dios. Y nos invita al verso 30, donde dice: el sacerdote presentará una, vamos a leerlo desde el, aquí en este ítem habla de la mujer, pero también en los versos anteriores habla del hombre, cómo sería purificado. Pero entonces dice: el sacerdote presentará una como sacrificio por el pecado, y la otra como sacrificio que debe quemarse completamente. Ya lo hemos leído antes, ¿no? De esta manera el sacerdote purificará ante el Señor a la mujer y el flujo que ella tuvo. Ya definimos qué se refiere a ese flujo. Y ustedes deben mantener separados de su propia impureza a los israelitas, y así ellos no morirán por contaminar mi carpa sagrada que está entre ellos. Estas son las leyes para los que tienen flujo y para los que... Estas son las leyes para los que tienen flujo. Ahí se refería tanto para al hombre como para la mujer. Y saltemos un poquito. También son las leyes para la mujer y para el hombre que sufren ese flujo anormal. Así como las leyes para el hombre, ¿sí? Se refiere a lo que es la parte de lo que, según lo que detalla en cada uno sobre la impureza. Lo que era impureza para ellos. Amén. No entro muy en detalle porque son frases como muy fuertes y a veces en estas redes pasan como niños y todo eso. Entonces, la idea es que profundicen referente a este tema, aunque depende de la edad a sí mismo, ¿no? La gloria es de Dios. Porque existe también el control parental para los que lo aplican. Entonces, ustedes lo profundizarán de una manera mucho mejor, pero hay una parte en la de estudio que también me gustó mucho, como nos habla muy claramente y nos dice en verdad, al estudiar esto nos anima a llegar al conocimiento que el pecado es un asunto mucho más grande de lo que estamos conscientes y va más allá de todos nuestros conceptos, pero al mismo tiempo está al alcance del poder expiatorio de nuestro Señor. Si Él de este modo pone nuestros pecados, aún los más secretos, a la luz de su rostro, es para removerlos completamente. Y ahí es que aplica ese verso que dice: os conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y si el Hijo del Hombre os libertare, seremos verdaderamente libres. Gracias al Espíritu Santo que nos permitió poder compartir un poco de lo que nos quería decir por medio de este capítulo, y realmente la palabra clave en todo esto, en el seguir de Cristo, en este tema no son fáciles, porque nosotros somos conscientes de que todos nos equivocamos, de que tenemos debilidades, como decía Pablo, de acuerdo a lo que nos decía: el pecado que mora en mí. En cada uno de nosotros hay un pecado, y que cómo logramos tener esa redención, cómo somos redimidos por medio de recibir a Cristo, por medio de que el Señor, en ese plan perfecto de salvación, envió a su único Hijo unigénito para que nos salvara, como lo predican muchos evangelistas, y el propósito por el cual nosotros tenemos ese privilegio de poder tener acceso a tener esa intimidad con Dios de una forma más cercana, y no tener que estar en ese proceso que estamos aprendiendo, que vivió el pueblo de Israel, como nos está enseñando el libro de Levíticos, lo que tenían que hacer para poder tener acceso a esa intimidad, a esa carpa sagrada, a ese lugar santísimo. Tenían que tener unos procedimientos que se veían literalmente. En cambio, ahora, con la apelación de la sangre del Cordero, siendo sinceros, honestos, nosotros podemos estar en ese lugar secreto con Él, en ese lugar donde le podemos exaltar en lo secreto, adorar. La gloria de Dios. Él es bueno. Él es el que pone siempre el querer como el hacer en cada cosa. Y créanme, todos tenemos
nuestras debilidades y necesitamos pedirle ayuda al Señor para que podamos cada día más estar realmente muertos muertos al pecado, darle muerte a la carne, a nuestras debilidades. Y ahora más que nunca comprendo por qué el Señor ayer nos hablaba de ese verso de que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios. ¿Por qué? Porque necesita que moramos al orgullo, que reconozcamos que lo necesitamos, que somos débiles y que el Espíritu Santo es el que nos puede dar ese poder para que nos vamos a levantar espiritualmente en lo que es la oración, la adoración, la lectura, el escudriñar la palabra, el ayuno. Él nos está diciendo que nos levantemos y que seamos sinceros con Él. Amén. Esta es la conclusión de esta semana de Levíticos, del capítulo 11 al verso 15, donde vimos por medio de su pueblo escogido lo que Él estaba pidiendo, que llevaran una vida pura para que Él pudiera descender ahí en esa carpa sagrada y ellos pudieran tener esa intimidad con Él. Pero que habían unas instrucciones las cuales habían que obedecer. Y en el nuevo pacto también hay unas instrucciones, y es que lo respetemos a Él, que realmente seamos sinceros. Simplemente nos está pidiendo que seamos sinceros, nos está pidiendo que seamos obedientes, nos está pidiendo que reconozcamos que sin Él no podemos. Eso es todo por hoy. Dios me les bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Permita Dios, el lunes próximo nos veamos nuevamente para retomar nuestro devocional de Levíticos, el cual creo que será una experiencia maravillosa porque Él es el que nos está ministrando por medio de su Santo Espíritu y nos está inquietando a ser hacedores de su palabra. La gloria es de Dios. Recuerden, no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios. Chao, chao. Recuerda compartirle a alguien que lo necesite. Dios te bendiga.